qué suena la frontera? Aquí sonaba la ranchería de los chivos, sonaba las conversaciones, a los buenos días, suena café en leña, suena fogón en la noche, las miles de estrellas, la luna. No, ahí hay de todo, hay de todos los sonidos. Si tú escuchas ahí de todos los sonidos los escuchas ahí. Y escuchas a todos los artistas. O sea, si es por sonido, no te preocupes porque ahí desde el reggaetón hasta la última balada de los años 60, la escuchas ahí. Me suena a... Aunque no es propio, me suena como a cantos de vaquería, me suena así a ancestralidad. A eso me suena esta frontera. Esto es Andante, Fronteras en Movimiento, una serie de podcasts en la que a lo largo de 8 episodios viajaremos por algunas de las fronteras más importantes de Colombia para comprenderlas a través de sus músicas, sus paisajes sonoros y sobre todo sus voces. Continuamos nuestro viaje hacia la frontera más nororiental entre Colombia y Venezuela, La Guajira, un recorrido musical por los sonidos que han marcado este territorio binacional, resaltando su riqueza y su sentir. Acompáñennos. Ya tenés que haya en tu cuaipa, ya tu tía tu muy joven, ya tu saguagua, masi, ontre y te rompa, ya ne tía que muy casaca ya está en Guairra, ya. Así escuchamos a Joaquín, sabedor y constructor de instrumentos guayú, que nos dice: esta es mi voz en nuestra cultura. La saguagua, el mashi, el ontoroyoy, la turrompa. Esta es nuestra música, así suena La Guajira. La primera parada de este recorrido por La Guajira será en la música guayú, música que ya escuchamos en el fragmento de Joaquín y también en la canción que está sonando en este instante, llamada Guayunaiki, de Mucho Indio. Quisimos iniciar el recorrido en los sonidos más antiguos y ancestrales de este territorio binacional, los sonidos del pueblo guayú. Y es que sí, es un pueblo binacional, que está tanto en Colombia como en Venezuela, y puede circular libremente por esta frontera. Es además el pueblo indígena más numeroso tanto en Colombia como en Venezuela, con 380.000 personas en Colombia y alrededor de 415.000 en Venezuela. Además, guayú es simplemente una denominación que ellos mismos dan a la palabra persona. Aquí nos adentraremos en lo que realmente es todo un mundo y un universo musical, un universo sonoro guayú, lleno de instrumentos propios y adaptados para representar tanto su mundo como acompañar la cotidianidad y la ritualidad de sus prácticas. A continuación, hablaremos un poco con Henry, un joven músico y guitarrista guayú, que nos cuenta cuáles son los instrumentos que caracterizan la música guayú y sus sentidos. Bien, la cultura guayú tiene sus propias creaciones a partir de las manifestaciones que se fueron pronunciando en el tiempo. Lo primero que tiene que ver con la creación de la música en el mundo guayú es la juntanza del viento con las plantas. El primero que hace música es el viento, Houtay, se le conoce en Guayunaiki. Y él se junta con la primera generación, que era la palabra que estaba buscando ahorita, es la primera generación de seres que habitan el territorio guayú, que son las plantas. La mayoría de instrumentos musicales que hacen parte de la cultura guayú son hechos con plantas, como el ontoroyoy, que tiene un timbre bastante, es que no sé ni cómo describirlo, a pesar de tener porque es que también tiene un rango bastante amplio. Puede darse sonidos agudos, pero también unos sonidos graves, tenaz, ¿sí? El ontoroyoy. Y se compone de una caña, de un cuerpo y de una caja de resonancia debajo. Está también la saguagua,
Es como un timbre parecido al clarinete, pero es un instrumento más pequeño. Está el masi, si de pronto lo asociamos a algún timbre puede ser cercano al de la flauta dulce. Está la turrompa, que ciertamente la turrompa no pertenece a nuestra cultura, sino que llegó en época de conquista, pero la apropiamos y tenemos una forma de tocarla. La turrompa es el arpa de boca, se conoce como el arpa de boca. Está el talirray, sí, claro, es un sonido muy metálico. Está el talirray, que es un arco que utiliza como caja de resonancia la boca también. Es un arco que uno se coloca aquí, que está bastante continuado, ya quedan pocos intérpretes de ese instrumento, pero también hace parte de esto. Está la cacha, que es la tambora guayú ancestral, que tiene un carácter social. La cacha se toca para hacer un llamado a la comunidad, para reunir, y está presente en los eventos más importantes de nuestra cultura, como es de pronto la yonna, que la yonna es la danza tradicional. Ahí está la cacha. Sí, de hecho todos los instrumentos, hay unos que intercambian roles, ¿sí? En el tema de la cacha, por ejemplo, también se toca para llamar a la lluvia. Aparte de tocarlo aquí, también se toca para llamar a la lluvia. Aparte de tocarlo para la yonna, también se toca para llamar a la gente a que se reúna. Aparte de estar presente en ese evento, también se toca a la salida de una mahayut, de su encierro. La yonna es el baile ancestral guayú, la danza ancestral, ¿sí? Entonces, ahí está presente. En cuanto a los otros instrumentos, como por ejemplo el onto royoy, también es para llamar a la lluvia. También lo utilizan para llamar a la lluvia. Y ciertamente, como pasa de pronto en muchos pueblos indígenas, los instrumentos y la música busca recrear sucesos y eventos de nuestra cultura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú te pones a escuchar una saguagua tiene diferentes toques que dependen también del intérprete. Y lo mismo pasa en el hayeshi, que el hayeshi viene siendo prácticamente el primer instrumento del guayú, que es la voz. El canto es el canto, ajá. Y a través de ese canto se narran diferentes historias, sucesos, reclamos, todo esto de nuestra cultura guayú, ¿sí? Y el hayeshi es muy interesante por su característica nasal. No es un canto articulado de pronto como el vallenato o otras corrientes musicales, sino que si de pronto queremos llegar un poquito a entenderlo en cuanto a la ejecución, sería como cantar con la nariz tapada y entre dientes, ¿sí? Para de pronto acercarnos a identificar la sonoridad. Entonces, eso en cuanto al hayeshi. Ahora, si insistimos en que el pueblo guayú es un pueblo indígena binacional, es importante reconocer que estas expresiones tienen también un gran desarrollo en Venezuela, al otro lado de la frontera. Así nos lo cuenta Henry. Venezuela ahorita mismo está teniendo la batuta en cuanto a la conservación de manifestaciones musicales y culturales guayú. Son muy fuertes, De hecho, la mayoría de personas que conozco que se mueven en este trabajo musical y también audiovisual vienen de Venezuela. Entonces, y de hecho, hace poquito estuve yo, sí, claro, guayú. Hace poquito estuve yo, me invitaron al Festival Educativo Cultural Guayú allá en Paraguaypoa, y la solidez porque es que se ha mantenido. O sea, cómo está de mantenido todo lo que tiene que ver con nuestra cultura ya es impresionante. Mientras que aquí hay muchos factores de la modernidad que se han ido introduciendo en las comunidades, en el municipio, de que los niños a veces ya no quieren ponerse las mantas, no sé qué, cosas así. Mientras que allá es bastante fuerte aún. Ahora bien, las muchas otras tradiciones musicales que se estarían generando en Colombia para ese entonces, sobre todo en la costa caribe, se afianzarían también en la región, y no solo en la población guayú, sino también en la población arijuna, aquellos que no son guayú, y tendrían también grandes efectos al otro lado de la frontera, entre ellas, principalmente, el vallenato.
Yo soy la guajira que toca, que viene representando a sus paisanos. Yo soy de esa tierra de Colombia donde los guayú todos somos hermanos. Yo bailo la chichamaya y toco mi vallenato. Lo defiendo a donde vaya, como al Valle Pedro Castro. Lo defiendo a donde vaya, como al Valle Pedro Castro. A quien escuchamos tocando es a Jennifer Aragón, una joven y virtuosa acordeonera de Albania, Guajira, y también incansable trabajadora social por su comunidad, con la que conversamos sobre el rol del vallenato en la Guajira y su historia como mujer acordeonera. Bueno, yo soy Jennifer Aragón García, orgullosamente guajira, de Albania, la Guajira, la princesa negra. Yo tengo 29 años y estoy tocando el acordeón desde los 7. El vallenato es uno de los géneros musicales y de las expresiones culturales con mayor peso en Colombia y también en La Guajira. Sus orígenes se localizan en la antigua provincia de Padilla, lo que es el actual territorio también de La Guajira, pero de Cesar, Magdalena y parte también del departamento de Bolívar, de Sucre y de Córdoba. Es un género que se interpreta principalmente con acordeón, guacharaca y caja, a pesar de sus actualizaciones musicales en las últimas décadas. Pero es una música en sí misma producto del mestizaje, con influencias tanto indígenas, negras como españolas, pero que su origen principalmente viene de los viajes que comienza a realizar el acordeón luego de entrar por Riohacha y comienza a conocer el folclore colombiano a lo largo de la costa caribe colombiana. También surge de la mitificación de historias de leyendas y juglares, como lo son José León Castillo, Adán Maestre, Cristóbal Luque o incluso el legendario Francisco el Hombre. Es una música que también es poesía y que también es tradición, como bien lo dice la investigadora María Emilia Aponte, quien cuenta que las letras del vallenato principalmente han sido para enamorar, pero también para retratar la realidad y representar a las clases populares en su cotidianidad. Ya luego, gracias a esto también, adquiere un alcance nacional. Así, dentro de toda esta tradición musical y cultural, aparece Jennifer Aragón con su acordeón, siendo una presencia rompedora, pero también reconstructiva. Esto desde su presencia en festivales y en la escena musical vallenata, siendo mujer acordeonera, pero también desde su rol reconstructivo en el trabajo social que hace por toda la Guajira. En estos años he logrado obtener muchos reconocimientos como reina alrededor de participantes hombres. Hace poco, en el mes de junio, participé con 16 hombres en donde yo fui la ganadora del primer puesto. Son 3 puestos que premian. Primer puesto fui yo, segundo y tercero 2 amigos muy buenos. El Festival de la Frontera en Maicao, La Guajira. En Guayacanal, en Albania he tenido, son como las más recientes. En Hato Nuevo ocupé segundo puesto y todos son alrededor de compañeros hombres participantes. Yo sí tengo como algo muy personal cambiar las letras de las canciones. Mis letras buscan ser, el vallenato es muy machista. Y yo lo que busco es de pronto deconstruir ese machismo también con lo que yo puedo brindar. Entonces yo busco que mis paseos, los merengues, los sones o las pullas sean totalmente distintas a lo que usualmente mis compañeros llevan, que son canciones déspotas, canciones que siempre van alusivas a la violencia basada en género. Entonces, en el ejercicio de ese festival, pues obviamente hubo como todo un estrés porque pues los hombres nunca quieren que una mujer les gane. Eso es claro. Implica dolor en su ego, implica en su autoestima, o sea, implica muchas cosas. A los hombres no les gusta que una mujer que socialmente es débil, que puede ejecutar menos el acordeón, logre bajarse a 16. Entonces mi búsqueda constante de ser reina del Festival Vallenato es tener una voz más alta,
porque es un reconocimiento que ayuda a poder gestionar, a poder tener como la capacidad de pronto de reconocimiento, en donde te van a abrir muchas puertas. Y pues sí, mi sueño ahorita está ligado a poder hacer música y poder complementarlo pues con mi carrera y lograr que de alguna manera esto genere impactos en niños y niñas, que se busque como canalizar esos talentos que tienen. Yo en mi municipio he logrado de pronto aportarle algunas cosas a muchos niños y niñas. Entonces aquí también esa es mi búsqueda y espero que en algún momento de mi vida yo pueda estar construyendo proyectos culturales para lograr de pronto como complementar ese entorno protector para los niños, pero también ese entorno en donde ellos puedan ser ellos mismos, logrando de pronto descubrir y redescubrirse todos los talentos que tienen, porque siento que todos tenemos un talento por descubrir. Jennifer nos cuenta sobre el impacto en los niños justamente porque es allí donde centra su trabajo como psicóloga en la región. Por eso nos muestra cómo el poder del vallenato también puede usarse para la integración social y la prevención de las violencias, sobre todo en un contexto de crisis migratoria que también ha aquejado a La Guajira como región fronteriza. Yo comencé a trabajar y siempre pues ha figurado el acordeón hasta el día de pronto que me dieron la apertura de decir, hagamos algo con el acordeón y con la música. Entonces cuando a mí me dieron esa entrada, yo dije, uy, ¿qué tanto se puede hacer con la música? Y cómo se puede llegar más a las personas con esto que con otra cosa, desde mi percepción, obviamente. Entonces, al darme la oportunidad desde la institución o la fundación, logré descubrir, porque era algo que no había descubierto en mí, algunos otros talentos, una forma de pronto de percibir la realidad social y cómo de alguna manera cambiar esa realidad social con la música. Yo llevo 5 años trabajando con población migrante y en el 2018 una de las situaciones que más generó impacto en mí fue encontrar un grupo de población y tocarle a ellos y generar en ellos ese impacto en donde el vallenato también emocionalmente los llenaba y le daba un poquito de alegría en medio de todas estas situaciones de migración. Entonces creo que ha sido como mi aporte desde las artes a todo a lo que estamos en general, todo el tema de la migración y lo que hemos estado viviendo desde el 2017-2018. Mira mi vida, que mañana tan serena, que mañana tan lluviosa, que me dan ganas. Quien canta con Jennifer en esta preciosa interpretación vallenata es Jesús Camacho, otro músico y trabajador incansable por la transformación social en La Guajira, sobre todo desde el arte y la música. Con él también conversamos sobre la música en esta región de la frontera y los impactos que ha tenido históricamente. A mí siempre me ha gustado estar precisamente en movimiento. No me gusta estar en un solo sitio, no me gusta quedarme en un solo punto, y mucho antes de llegar por lo menos acá a La Guajira siempre estuve en otros espacios como en Magdalena, en el Cesar, en Córdoba, en Sucre. De un momento a otro salió una oportunidad laboral acá al departamento de La Guajira. Llegué al departamento y me enamoré de todo el proceso. Bueno, mis insumos de transformación social con las comunidades son la exploración de historias, el explorar, el saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, el poder transformar ese tipo de conocimiento o ese tipo de historias en canciones, poder plasmarlas, poder escribirlos, porque en definitiva las canciones son precisamente eso, es
la narrativa de una historia de quién o de una historia de qué, ya eso depende de cada una de las personas. Pero todas las canciones nos narran y nos cuentan una historia. Entonces ese es el principal insumo. Adicional a eso, pues se le suman los instrumentos folclóricos, la interpretación de los instrumentos folclóricos y también el rescatar todos estos, se podría decir, no sería la palabra, no sería ademanes, sería todos esos conocimientos ancestrales que cargamos o que vienen con nosotros. En el caso por lo menos de la población migrante, precisamente de los venezolanos, tienen una raíz afro que comparte también con la raíz afrocolombiana y tienen mucha riqueza musical que también es muy bueno explorarla y no olvidarla. Además de profundizar en su trabajo, Jesús nos ayuda también a comprender el papel de la música en la frontera y el panorama musical de Guajira a lo largo de todos estos años. Bueno, la música, no solamente en la frontera, sino en la sociedad, juega un papel fundamental. O sea, dependiendo de cómo se mire, puede ser para el jolgorio, para la fiesta, o también puede ser para generar catarsis. Entonces, si lo utilizamos para generar catarsis, es un proceso mágico, es un proceso en donde cada una de las personas que participa puede plasmar en palabras un sentir, plasmar en palabras la angustia, la tristeza, el miedo, no sé, para poder precisamente eso, darle una estructura y poder expresar algo que sentimos pero que no sabemos cómo exteriorizarlo. Y eso es uno de los poderes que tiene la música, porque es que nos conecta con otras personas que están en la misma posición que nosotros, pero si eso no existiera, pues simplemente fuésemos muchas almas en un río abierto sin que ninguno pueda identificar al otro. Entonces, el hecho de presentar o de mostrar una canción que narre algo, por lo menos puntualmente esa, permite no solamente expresar tus sentimientos, sino ayudar a otras personas a identificarse con ese sentimiento y poder exteriorizarlo. Ahora, ya especificando sobre las conexiones musicales entre Colombia y Venezuela, Jesús nos cuenta. Entre Venezuela y Colombia, las raíces afro son, tanto afros como indígenas, venimos prácticamente de la misma madre, venimos prácticamente de la misma tierra. Entonces, obviamente van a haber células que se van a repetir tanto en la música colombiana como en la música venezolana. En La Guajira es uno de los territorios en donde hay más combinaciones binacionales y donde hay personas que incluso la misma población guayú es netamente binacional. Ellos tranquilamente pueden pasar de un estado a otro sin ningún problema. Entonces aquí en La Guajira sí se da ese proceso. Muchos músicos venezolanos han llegado aquí y se han hecho famosos y se hicieron famosos en muchas épocas trayendo su música a ser tocada aquí, y La Guajira fue su puerta de oro, fue su apertura al resto del territorio nacional. Con vallenatos, con bandas, con salsa, orquestas, infinidad de cosas. Pienso que ya sí, muy puntual, la música netamente folclórica de ellos sí no tuvo un impacto más amplio porque ya es algo muy propio del territorio. Es en La Guajira uno de las manifestaciones musicales que más fuerza tiene es el vallenato. En el caso, por lo menos puntual y general, en la comunidad guayú son sus propias tradiciones. Ellos tienen sus propios ritmos y todavía conservan el uso de la música para momentos especiales, que son momentos rituales, para el nacimiento de un niño, para la recepción de alguna visita. O sea, conservan todavía la música para momentos rituales. Creo que los momentos que, entre comillas, para nosotros los arijunas no son rituales, son, no sé, como el pastoreo, como las actividades que para nosotros serían cotidianas, pero para ellos todavía conservan la naturaleza ancestral y todavía siguen siendo rituales, así para nosotros sea algo muy cotidiano. Y en general, pues, en Venezuela, en la frontera, se conserva mucho los tambores urbanos, se conserva mucho el joropo, el vallenato también.
Entonces esas son las músicas que más impacto tienen. En el caso puntual, próximo aquí a la frontera, en el estado de Zulia, serían las gaitas zulianas, que es uno de los ritmos que para ellos, a pesar de ser utilizado en temporadas de fiestas, en diciembre, en noviembre, es un ritmo que se mantiene presente en todo el año y que mucha población migrante que está aquí, cuando escuchan una gaita zuliana, lo primero que tú ves en sus rostros es como esa profunda tristeza de todo lo que les recuerda, de tal vez las navidades, de los familiares, de la gente que no están y que tal vez ya despidieron porque partieron de este plano y ni siquiera pudieron llegar a Venezuela a despedirlos. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. La que escuchamos es justamente una pieza de gaita zuliana, un género musical propio del estado de Zulia en el lado venezolano de la frontera en cuestión. Es una música que también es mestiza con elementos españoles, negros e indígenas que pueden ser vistos tanto en su instrumentación como en su interpretación vocal. Como bien lo dice la investigadora venezolana Ivette Nava, es fundamental para la identidad zuliana y sobre todo maracaibera. Es una música que habla de temas románticos, pero también de los problemas del común y el amor a la ciudad de Maracaibo, así como a la región del Zulia en general. Está caracterizada musicalmente por estrofas cantadas con elegancia por cantantes solistas y con coros que les responden al unísono con un grupo más grande, principalmente de hombres. La interpretación de la gaita zuliana suele transmitir ese carácter orgulloso y elegante que se siente en algunas músicas de origen español. Hablamos de lo que serían, por ejemplo, las tunas o estudiantinas, las interpretaciones de algunos villancicos, el pasodoble o incluso lo semejante a lo que serían las influencias españolas de bambucos y pasillos colombianos. Instrumentalmente, una agrupación que toque gaita zuliana se compone principalmente de un cuatro, instrumento musical de cuerdas que recordamos por el joropo llanero principalmente acá en Colombia, las maracas, la charrasca o mandíbula de burro, el güiro, que suele decirse que es principalmente de origen indígena, la tambora y el furruco, un instrumento formado por un cuerpo de madera cilíndrico y que cuenta con un solo parche de cuero de cabra y que en uno de sus lados lleva adherida una caña encerada, la cual al frotarse con las manos produce una vibración que se traslada al parche produciendo un sonido grave. Y así el furro actúa como el bajo dentro de la interpretación de la gaita zuliana. Ahora, es importante no confundir la gaita zuliana con la gaita colombiana, que se llama así principalmente por el instrumento llamado gaita, pero este tipo de gaita en Venezuela no incluye este instrumento. Pero dejemos que sea el mismo Jesús quien nos explique esta diferencia. Sí, es el nombre, porque la gaita colombiana viene de raíces indígenas, de poblaciones indígenas variadas, arhuacos, huihuas, cogis, mocanás. Cada uno de ellos le tenía un nombre totalmente diferente, pues propio de su lengua, pero la raíz es la misma, que era utilizado en rituales, en ritos, para hacer pagamentos, para hacer cualquier tipo de proceso religioso de ellos, y a partir de ahí fue bajando a la falda de los montes y se fue conociendo. Cuando las personas iban a trabajar, iban a trabajar un campo de algodón, llevaban gaitas y ahí las gaitas se mezclaban con los tambores de las poblaciones afro y se empezaron a mezclar. Y de eso estamos hablando no de hace 50, sino de hace, 500, 400 años, y se fue dando ese proceso de mestizaje que todos conocemos. La gaita zuliana sí se parece más a los ritmos españoles que se conservan, los pasillos. O sea, los instrumentos son los mismos, son cuatro, son guitarras, más es la narrativa de la voz, no es pues la gaita como la gaita colombiana. Son procesos que son separados,
pero que si hacemos una investigación tal vez a fondo, sí podríamos encontrar un ancestro común. Ahora bien, así como debemos hacer esfuerzos por trazar las influencias de la música indígena en el pasado y en el origen de nuestras músicas, también debemos tener los oídos bien atentos a escuchar cómo hoy las músicas indígenas beben de las influencias actuales y pueden generar propuestas y proyectos experimentales muy interesantes para llevar su música a otros terrenos o lenguajes artísticos. Un ejemplo de ello es el caso de la propuesta de Henry Pimienta, a quien escuchábamos al comienzo del episodio, quien con su proyecto de guitarra guayú está poniendo en diálogo los lenguajes de la guitarra española con los lenguajes de la música indígena de la región. Estas nuevas propuestas son la muestra de que la música no tiene límites ni fronteras y que estará siempre ahí reimaginando y creándose para acompañar los pueblos y las personas, así como también para ayudarles a expresar lo que sienten, viven y observan. Cerramos así como comenzamos con las mismas músicas guayú, pero ahora en una versión más experimental. Sin embargo, si quieren escuchar a fondo la historia de Henry y su proceso para innovar en las músicas guayú, les invitamos a que escuchen el siguiente episodio sobre la frontera guajira, donde profundizaremos en la binacionalidad social, económica y sobre todo artística y musical del pueblo guayú. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como @andantepodcast y escucharnos en Spotify o en cualquiera de las plataformas de podcast de su preferencia. También les invitamos especialmente a que nos visiten en nuestra página web www.andantepodcast.com, donde encontrarán, además de todos los episodios, contenido exclusivo de las entrevistas y las transcripciones de cada capítulo. En su piel está el desnudo, enmarcada su existencia. Este podcast fue posible gracias a la producción y trabajo de Diego Bernal, Dana Castaño, María Clara Sea, Alejandra Lara, Juliana Ortega, Henry Ortega y quien les habla desde los estudios de Arcadia Sonora, Julián Muñoz. La serie Andante, Fronteras en Movimiento, fue elaborada en el marco del programa de estímulos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN 2023.